Hace 20 años, Elena tomó una decisión que marcaría su destino para siempre. En ese entonces, ella era joven, ambiciosa y llena de sueños de grandeza. Quería una vida lujosa, con viajes, vestidos caros y jantares de gala. Estaba saliendo con Marcos, un hombre humilde, trabajador, que pasaba sus días con las manos engrasadas arreglando autos y sus noches estudiando para terminar la escuela técnica. Elena lo apreciaba, pero no lo consideraba suficiente. Le decía que lo amaba, pero soñaba con alguien que pudiera ofrecerle más. Cuando vio que los años pasaban y la situación de Marcos no cambiaba, decidió dejarlo. No es nada personal, dijo. Solo quiero una vida diferente. Marcos no discutió. Solo la miró con tristeza y dijo: un día te acordarás de mí. Luego dio media vuelta y desapareció. Pasaron los días y Elena no sintió remordimiento. Para ella había hecho lo correcto. Comenzó a salir con hombres con más dinero, mejores autos, más influencia. Marcos, por su parte, desapareció sin dejar rastro. Nadie volvió a saber de él. Ni redes sociales, ni noticias, ni rumores. Era como si el mundo lo hubiese tragado. Mientras Elena ascendía en la escala social, Marcos caía en el olvido. Pero lo que ella no sabía es que él había tomado aquella promesa como un punto de partida, no para vengarse, sino para reconstruirse. Para demostrarle al mundo y a sí mismo que no necesitaba validación, que su valor no dependía de la aprobación de nadie. Y así comenzó el verdadero viaje que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Durante los primeros años, Marcos trabajó en todo lo que pudo: construcción, limpieza, repartidor. Todo lo hacía con disciplina y silencio. Cada moneda que ganaba la guardaba con cuidado. No salía, no gastaba en lujos, no perdía tiempo. Mientras tanto, Elena se deslumbraba con fiestas y fotografías. Vivía de apariencias, creyendo que el éxito era una etiqueta social. Pero el verdadero éxito se cocinaba lento, en la perseverancia de un hombre herido, pero no derrotado. La historia de Marcos comenzó a cambiar cuando un viejo jefe le propuso ser socio en una pequeña remodelación. Él aceptó sin dudar, supervisaba cada detalle, aprendía de cada error. El trabajo quedó impecable. A partir de ahí, nuevas oportunidades comenzaron a surgir. Clientes lo recomendaban, arquitectos lo respetaban. En silencio, su nombre empezó a circular como sinónimo de seriedad y entrega. Mientras tanto, Elena se casaba con un empresario mayor, pensando que su vida estaba resuelta. Pero el tiempo revelaría que los castillos construidos sobre interés no aguantan los vientos del destino. Poco a poco, Marcos se convirtió en referencia en el rubro de construcción. Compró su primera camioneta, luego una pequeña oficina. Contrató a 2 empleados y expandió su clientela. Nunca olvidó sus raíces, pero tampoco permitió que lo definieran. Cada logro era fruto de años de trabajo, no de suerte. Elena, por otro lado, empezaba a notar las grietas en su cuento de hadas. Su esposo era ausente, sus amistades interesadas, su mundo superficial. A veces recordaba a Marcos y se preguntaba qué habría sido de él. No lo buscaba, pero la duda siempre volvía, sobre todo en las noches silenciosas. Un día, Marcos volvió a su ciudad natal para abrir una nueva sede de su empresa. Llegó en un coche discreto, pero imponente. Vestía elegante, pero sin ostentación. Caminó por calles que conocía de memoria. Saludó a antiguos vecinos. Visitó a su madre. Nadie podía creer el cambio. El joven callado que todos subestimaban, ahora era un empresario exitoso. Mientras tanto, Elena organizaba un evento benéfico. Ella era una de las anfitrionas, y aunque su vida no era lo que había imaginado, mantenía la fachada. Fue allí donde el destino decidió cruzar sus caminos una vez más. Marcos entró al salón y todo cambió. Su presencia era magnética. Algunos lo reconocieron, otros no. Pero todos sintieron su energía. Caminó con seguridad. Saludó con cordialidad. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Elena, el tiempo pareció detenerse. Ella quedó paralizada. Lo miraba como si viera un fantasma. Él, sereno, simplemente dijo: «Buenas noches, Elena, qué gusto verte bien», y siguió caminando. Esa frase sencilla fue como una explosión en su pecho. De repente, todos los recuerdos volvieron como una tormenta. Elena intentó retomar la compostura, pero no lo logró. Durante toda la noche, no pudo dejar de mirar a Marcos. Lo observaba conversar, reír, recibir elogios. Él se había convertido en todo lo que ella siempre quiso, pero ya no estaba disponible. No para ella. Y eso dolía más que cualquier rechazo. En los días siguientes, Elena intentó contactarlo. Buscó su empresa, envió mensajes, dejó recados, nunca recibió respuesta. Marcos no tenía rencor, pero tampoco espacio para lo que quedó atrás. Su presente era más importante que cualquier capítulo viejo. En una entrevista local, un periodista le preguntó cómo se sentía al regresar triunfante. Marcos respondió: «La vida siempre da vueltas. Lo importante es no perderse en el camino».
Esa frase fue citada en redes sociales, compartida miles de veces, y aunque no lo dijo directamente, todos entendieron a quién se refería. Elena leyó la nota y sintió una mezcla de vergüenza y nostalgia. No había odio, solo vacío. El vacío de saber que había tenido oro en las manos y lo dejó escapar. Y así como comenzó, esta historia cerraba su primer capítulo, con una promesa cumplida y una vida completamente transformada. Prepárate para vivir una historia poderosa que tocará lo más profundo de tu corazón. Y quédate hasta el final, porque lo que ocurre en los últimos minutos dejará a todos con lágrimas en los ojos. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ni un solo detalle de esta historia real de amor, orgullo y redención. Elena creyó que la incomodidad del reencuentro pasaría rápido, pero la imagen de Marcos no la dejaba en paz. Por las noches, recordaba su sonrisa tranquila, su elegancia sin esfuerzo, su mirada llena de paz. Se preguntaba si él estaba actuando o si realmente había superado todo, y lo más doloroso era sospechar que sí, que Marcos había seguido adelante. Intentó concentrarse en su rutina, en sus eventos sociales, en sus viajes con amigas, pero en cada esquina de su memoria aparecía él. No como el joven que ella dejó, sino como el hombre que había regresado. El tiempo, que antes fue su aliado, ahora se volvía un espejo implacable. Mostraba todas las elecciones equivocadas. Elena se dio cuenta de que, aunque había vivido rodeada de lujos, nunca fue realmente feliz. Todo era fachada, vacío, silencioso. Los días pasaban y su ansiedad crecía. Empezó a observar su entorno con otros ojos. Su esposo, antes tan atractivo por su poder, ahora le parecía distante, incluso ajeno. Las amigas con las que compartía cenas y viajes ya no llenaban sus conversaciones con alegría, sino con comentarios frívolos, vacíos. Elena no encontraba consuelo en nada. Por primera vez en años, sentía que estaba perdida. Recordaba cómo se sentía cuando estaba con Marcos, tranquila, segura, comprendida. No tenía dinero, pero había algo auténtico, algo que el tiempo no había podido borrar. Se preguntó si había sido demasiado tarde para arrepentirse. Pasaba horas mirando al techo en las noches, imaginando cómo sería su vida si hubiera elegido otro camino. En su mente, recreaba escenas de una vida sencilla, con risas en la cocina, paseos por el parque, abrazos reales. Pero al despertar, todo volvía a la misma rutina impersonal. Intentó buscar sentido en sus acciones, justificarse a sí misma que había hecho lo correcto, que había elegido estabilidad. Pero en el fondo sabía que había confundido comodidad con amor. Y esa confusión ahora pesaba más que cualquier joya que adornaba su cuello. Una mañana, sin pensarlo demasiado, buscó el nombre de Marcos en Internet. Encontró artículos, entrevistas, menciones en revistas empresariales. Su rostro aparecía en portadas, en notas de impacto. Leyó sus frases, su filosofía de vida, su historia de superación. Y cuanto más leía, más se encogía su alma. Marcos no solo había crecido, se había reinventado. Era un hombre admirado, respetado, querido. Y ella, que lo tuvo en sus manos, lo había dejado ir. La realidad era tan dura como inevitable. Marcos ya no era parte de su historia. Ella solo era una página pasada en el libro de su vida. Pero a pesar de todo, Elena no se rindió. Sabía que no podía volver atrás, pero quería, al menos, decirle que se había equivocado, que sentía no haber creído en él. No buscaba reconquistarlo, aunque su corazón lo deseara. Solo quería cerrar ese capítulo con honestidad. Intentó contactarlo por redes, por correo. Incluso se acercó a su oficina, esperando poder hablar unos minutos, pero nunca fue recibida. Marcos no la evitaba por odio, sino por elección. Había decidido no mirar atrás, y esa decisión era firme. Con el tiempo, Elena entendió que el arrepentimiento no siempre trae redención, que hay errores que se pagan con el peso del silencio. Aún así, no dejó de admirarlo. Leía cada noticia nueva sobre él. Veía sus fotos en eventos, y en secreto, le deseaba lo mejor. Tal vez eso era amor verdadero. No el que busca posesión, sino el que solo desea el bien del otro. Y aunque el dolor seguía allí, aprendió a convivir con él. A entender que la vida no se trata de lo que se pierde, sino de lo que se aprende. Marcos, ajeno a las emociones que agitaban el corazón de Elena, seguía enfocado en sus metas. Su empresa crecía, su equipo se consolidaba y nuevos inversionistas mostraban interés en asociarse con él. A pesar del éxito, no se mostraba deslumbrado. Conservaba la misma humildad del inicio, saludando a cada empleado por su nombre, escuchando ideas con atención y participando activamente en cada proyecto. Para quienes trabajaban con él, era más que un jefe, era un líder. Al terminar sus jornadas, regresaba a una casa sobria, decorada con sencillez. No buscaba lujos innecesarios. Su mayor placer era la tranquilidad.
Pasaba las noches leyendo, escuchando música suave o cocinando recetas sencillas que aprendió de su madre. Aunque su vida estaba completa, había momentos en los que sentía un leve vacío. No era tristeza, era memoria, recuerdos que visitaban sin aviso. Uno de esos recuerdos solía aparecer en otoño. Cuando las hojas secas cubrían las aceras, Marcos recordaba los paseos con Elena en su juventud. Caminaban de la mano, compartían sueños y hablaban del futuro. En aquel entonces, él realmente creyó que estarían juntos para siempre. Esos recuerdos no dolían, pero dejaban una nostalgia tibia, como un suspiro que no encuentra destino. Marcos no guardaba rencor. Incluso agradecía la lección. Su transformación personal nació del abandono. Y aunque fue doloroso, también fue necesario. En silencio, aceptaba que algunas personas llegan solo para enseñarnos a soltar, no para quedarse. Mientras tanto, Elena había decidido divorciarse. La distancia emocional con su esposo era insostenible. Ya no fingía sonrisas en las reuniones, ni se esforzaba por parecer feliz. Había comprendido que vivir de apariencias era como habitar una casa sin cimientos. El proceso fue duro. Tuvo que enfrentar juicios, críticas y soledad. Pero dentro de todo sentía alivio. Al menos era libre de reconstruirse. Comenzó terapia, retomó antiguos pasatiempos y volvió a escribir en su diario. En cada página aparecía el nombre de Marcos, a veces explícito, a veces entre líneas. Era su manera de soltar lo que el corazón no podía decir en voz alta. En uno de sus escritos confesó: «Lo dejé por miedo, por creer que alguien sin dinero no podía darme lo que necesitaba. Hoy sé que estaba equivocada. Y aunque él ya no esté, su ausencia me enseñó a mirar con otros ojos». Esas palabras, aunque privadas, eran parte de su redención. Sabía que no cambiarían el pasado, pero le daban sentido al presente. Por primera vez, sentía que su vida era real, sin filtros, sin máscaras, solo ella, con sus aciertos y errores. Y eso, por sí solo, ya era un inicio. Una tarde, Elena fue invitada a una conferencia empresarial. Sabía que Marcos estaría allí, como orador principal. Dudó en asistir, pero algo dentro de ella la impulsó. Quería verlo una vez más, aunque fuese desde lejos. El auditorio estaba lleno. La mayoría de los asistentes eran jóvenes emprendedores deseosos de escuchar al exitoso constructor. Cuando Marcos subió al escenario, el silencio fue total. Habló con claridad, sin notas, desde el corazón. Compartió su historia, sus fracasos, sus aprendizajes. No mencionó a nadie por nombre, pero al hablar de las decisiones difíciles, su voz se volvió más firme. Hay momentos en la vida donde uno debe elegir entre lo cómodo y lo correcto, dijo. Yo elegí reconstruirme. Elegí no convertirme en lo que esperaban de mí, sino en quien yo necesitaba ser. El aplauso fue inmediato, pero Elena no aplaudió. Estaba inmóvil, con lágrimas contenidas. Entendía que esas palabras eran suyas también, que cada frase era un espejo que mostraba lo que ella había evitado ver. Al terminar la charla, Marcos descendió del escenario y comenzó a saludar a los asistentes. Elena lo observó desde una esquina, sin acercarse. Solo lo miró, y por un instante sus miradas se cruzaron. Marcos la reconoció. Asintió con una leve sonrisa, sin sorpresa. No hubo reproche ni incomodidad, solo un gesto de paz. Luego siguió su camino. Ese breve instante fue suficiente para Elena. No necesitaba más. Había visto en sus ojos la confirmación de que todo estaba donde debía estar. Salió del auditorio con el corazón más ligero, no porque hubiera recuperado a Marcos, sino porque finalmente lo había soltado. No con dolor, sino con gratitud. Esa noche escribió: «Lo vi y me vi. Entendí que el amor no siempre termina en compañía. A veces termina en comprensión. Y eso también es un tipo de amor». Con esas palabras cerró su diario. No lo volvería a escribir, al menos no sobre él. Era hora de escribir nuevas historias, con otros nombres, con otros comienzos. Marcos, por su parte, continuó con su vida sin alteraciones. El encuentro no le dejó heridas, solo confirmaciones. Él también entendía que no todos los amores están hechos para durar, pero sí para transformar. Ambos, desde lugares distintos, sintieron que algo se había completado. Un ciclo que comenzó con dolor y terminó con madurez. No hubo reconciliación romántica, ni finales perfectos. Solo dos personas que se miraron desde la verdad y se desearon bien, sin necesidad de palabras, porque a veces el verdadero cierre no llega con promesas, sino con silencios compartidos. Y esa fue la lección final de esta historia, que incluso las despedidas pueden ser hermosas cuando están llenas de respeto. Mientras la vida de Marcos se consolidaba cada vez más, recibió una invitación inesperada para asistir a un evento internacional de empresarios en Europa. Aceptó sin pensar mucho. Sería su primera gran presentación fuera del país.
Preparó su discurso con la misma humildad de siempre y partió sin expectativas más allá de compartir su experiencia. Al llegar al evento fue recibido con admiración. Muchos lo conocían por sus proyectos y su historia de superación ya había cruzado fronteras. En su ponencia habló de cómo los errores ajenos no deben definir nuestro valor, de cómo el dolor puede transformarse en impulso. Su mensaje tocó a muchos y tras la conferencia recibió varias propuestas de expansión internacional. No buscaba eso, pero lo vio como un nuevo camino para compartir lo aprendido. En su regreso, lo esperaba una sorpresa. Al aterrizar, su secretaria le entregó una carta sin remitente. Dentro, una nota escrita a mano decía: «Gracias por enseñarme, sin saberlo, que uno puede renacer del dolor. Tu silencio me gritó verdades que no quise oír. Te deseo paz». Marcos leyó en silencio, reconociendo la letra. Era de Elena. No se sorprendió, pero sintió una oleada de emociones. No respondió. Solo guardó la nota en un libro que solía leer en los días lluviosos. No por nostalgia, sino por respeto. Elena, desde su lugar, comprendió que ese gesto era su despedida definitiva. No esperaba respuesta. Solo necesitaba liberar lo que por años había callado. Y ahora, podía seguir su camino con menos peso. Meses después, Elena comenzó a trabajar en una organización sin fines de lucro. Allí encontró un propósito real. Ayudar a mujeres en situación vulnerable la conectó con una parte de sí misma que había olvidado. Ya no buscaba reconocimiento, solo aportar algo al mundo. Un día fue invitada a contar su historia de transformación. Habló sin vergüenza de sus errores, de su egoísmo, de cómo una decisión equivocada puede marcar la vida. Al finalizar, muchas mujeres se acercaron a abrazarla. Por primera vez en años, sintió que su dolor había servido para algo, que no todo había sido en vano. Desde entonces, se dedicó por completo a esa causa. Marcos, por su parte, seguía creciendo. Abrió fundaciones educativas, becó estudiantes, construyó hogares en comunidades pobres. No necesitaba cámaras ni prensa. Su satisfacción estaba en el cambio real, en ver sonrisas donde antes había necesidad. A veces, al terminar una jornada intensa, se sentaba en silencio a observar el atardecer. No pensaba en el pasado, ni en Elena. Solo agradecía por haber tenido la fuerza de creer en sí mismo cuando nadie más lo hizo. Porque al final, la vida no se trata de demostrar, sino de construir. Y eso él lo había entendido mejor que nadie. Elena y Marcos no volvieron a cruzarse, pero ambos sabían que en algún rincón del mundo el otro existía, ya no como una herida, sino como una enseñanza. Ambos habían aprendido a amar desde la ausencia, a crecer desde la caída, a sanar sin venganza. Y eso los hacía, en cierto modo, invencibles. Habían pasado más de 5 años desde aquel reencuentro breve, pero decisivo. Marcos continuaba expandiendo su legado, no solo en lo profesional, sino también en lo humano. Se convirtió en mentor de jóvenes emprendedores, compartiendo su experiencia en universidades y foros comunitarios. Su historia inspiraba, pero más aún lo hacía su coherencia. Era un hombre que hablaba con el ejemplo. Cada proyecto que iniciaba llevaba un sello de justicia y humanidad. No construía solo edificios, levantaba oportunidades. La gente confiaba en él no por su dinero, sino por su integridad. En su corazón no había lugar para el resentimiento, solo gratitud por cada piedra en el camino. Mientras tanto, Elena vivía con sencillez. Había vendido muchas de sus pertenencias y se mudó a un departamento pequeño, cálido, lleno de plantas y libros. Allí se sentía en paz. No tenía lujos, pero sí propósito. Cada día ayudaba a mujeres con historias difíciles, muchas de las cuales se veían reflejadas en ella. Con el tiempo se convirtió en referente dentro de la organización. Su humildad y transparencia conmovían a quienes la escuchaban. Había aprendido que sanar no era olvidar, sino aceptar. Y eso lo reflejaba en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Había dejado de buscar afuera lo que siempre había estado dentro de ella. Una mañana, mientras caminaba por un parque, vio a una niña ayudando a un anciano a levantarse tras una caída. Aquella imagen sencilla, cargada de bondad, le recordó a Marcos. No por lo evidente, sino por lo invisible. La compasión, el respeto, la empatía. Se sentó en una banca y cerró los ojos. Por un instante deseó contarle a él todo lo que había aprendido. No con expectativas, sino con honestidad. Pero sabía que no era necesario. Que el amor verdadero no siempre necesita presencia, a veces basta con el recuerdo. Ese pensamiento le arrancó una sonrisa suave, sincera, que iluminó su rostro como hacía tiempo no sucedía. Marcos, por su parte, estaba siendo reconocido por una fundación internacional por su labor social. El evento era privado, pero de alto impacto. En su discurso de agradecimiento habló de segundas oportunidades, no solo en los negocios, sino en la vida.
Lo más valioso no es lo que se logra, sino en quién te conviertes en el proceso, dijo. Aquella frase quedó grabada en los presentes. No había adornos, solo verdad. Al finalizar, una periodista le preguntó si había algo en su vida que cambiaría si pudiera. Marcos respondió, no cambiaría nada, porque incluso el dolor me trajo hasta aquí. Y con esa frase cerró el capítulo más importante de su historia personal. Esa misma noche, Elena vio un fragmento del discurso en televisión. Se quedó mirando la pantalla con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de reconocimiento. Sabía que esas palabras, aunque dichas al mundo, también eran para ella. No necesitaba más pruebas. Lo había perdido, sí, pero también lo había ganado. Como ejemplo, como memoria, como enseñanza. Y eso la acompañaría por el resto de su vida. Apagó la televisión, caminó hasta su balcón y miró el cielo estrellado. Murmuró un simple «gracias» y se permitió sentir sin culpas, sin reproches. Solo paz, una paz que, al fin, la abrazaba por completo. Porque hay historias que no terminan con un beso, sino con un aprendizaje. Historias que no necesitan un final feliz, porque ya fueron transformadoras en su trayecto. Así era la de ellos. Dos almas que se encontraron, se perdieron y se recordaron para siempre. No desde la necesidad, sino desde el respeto. Y ese tipo de conexión tan rara, tan pura, es lo que convierte una historia común en algo eterno. Con los años, el nombre de Marcos comenzó a ser mencionado no solo en círculos empresariales, sino también en espacios educativos, culturales y comunitarios. Era el tipo de figura que trascendía el éxito material. Había transformado su dolor en obra, su silencio en impacto. En un reportaje especial sobre liderazgo y resiliencia, su historia fue portada en una revista de alcance nacional. Allí se contaban detalles desconocidos de su camino, de su infancia humilde, de su paso por empleos precarios, de su soledad. Elena leyó cada línea con el corazón apretado. Se emocionó no por el hombre exitoso que él era ahora, sino por todo lo que había soportado en silencio, por todo lo que ella no había sabido ver. Un día, una de las jóvenes de la organización donde Elena colaboraba le preguntó, ¿usted conoció a ese hombre del artículo? Elena dudó por un segundo. Luego asintió y dijo, sí, lo conocí. Y me enseñó más de lo que él mismo imagina. No dio más detalles, pero en su interior supo que, de alguna forma, seguía acompañándolo. No con presencia, sino con gratitud. Aquel mismo día escribió en su diario, hay personas que llegan a tu vida como bendición, y tú, por miedo, las dejas ir. Pero si aprendiste, si cambiaste, entonces su paso tuvo sentido. Eran palabras sinceras, limpias, que sellaban un ciclo en su alma. Marcos, por su parte, no hablaba de su pasado, no lo negaba, pero tampoco lo evocaba. Era como si todo lo vivido hubiera encontrado su lugar en su historia, sin necesidad de exhibirse. Cada vez que era entrevistado, desviaba la atención hacia sus proyectos, hacia las personas que ahora guiaba. Nunca se mostraba como héroe, sino como testigo del poder de la transformación. Todos podemos cambiar. No importa desde dónde partamos, sino hacia dónde decidimos caminar, decía con frecuencia. Esa frase se convirtió en lema de su fundación. Inspiró a cientos, quizá miles, a creer que el pasado no define el destino. Una noche, en un evento cultural, un joven artista dedicó una canción a los amores que nos cambiaron sin quedarse. Marcos aplaudió conmovido. No sabía por qué, pero esa frase le resonó. Pensó en Elena, no con nostalgia, sino con cariño. Se preguntó si estaría bien, si habría encontrado paz. No sintió necesidad de buscarla, pero le deseó, en silencio, un camino sereno. Aquella noche, al regresar a casa, escribió en su cuaderno personal, «Perdonar es también agradecer lo vivido, incluso si dolió». Cerró el cuaderno y durmió con una sonrisa leve, como quien suelta algo que ya no necesita. Mientras tanto, Elena preparaba una charla sobre resiliencia para una conferencia femenina. Quería hablar desde la verdad, sin adornos. Decidió contar su historia por completo, incluyendo sus errores. El auditorio se llenó de mujeres que, como ella, habían cometido decisiones marcadas por el miedo, la presión o el ego. Al compartir su verdad, no buscaba compasión, sino ofrecer una mano. No se trata de borrar el pasado, sino de elegir qué haremos con él, dijo. Fue ovacionada. Al finalizar, varias mujeres la abrazaron entre lágrimas. Por primera vez, sintió que su error había sido útil, que el dolor compartido era menos peso y más puente. Ese mismo día, Elena caminó hasta una librería y compró un libro sobre arquitectura humanista. En la dedicatoria escribió, «Gracias por construir más que estructuras. Gracias por enseñarme que el valor real está en lo que no se ve». No firmó con su nombre. Lo dejó en la entrada de la fundación de Marcos, sin esperar que llegara a sus manos. Solo quería cerrar otro círculo.
hacer un gesto desinteresado, una despedida más, sin palabras, pero con intención. Sabía que quizás él nunca sabría que fue ella, pero eso no importaba. Lo esencial ya había sido dicho entre líneas, entre actos, entre silencios. Marcos recibió el libro días después. No tenía firma, pero al leer la dedicatoria sintió una punzada familiar. Lo colocó en su estantería personal, junto a los textos que más lo habían marcado. No necesitaba confirmar su procedencia, sabía en su interior de dónde venía. Agradeció en silencio. Luego tomó una hoja en blanco y escribió. A veces, las conexiones más fuertes son aquellas que se mantienen sin tocarse. Dobló la hoja y la guardó dentro del libro. No para ella, sino para sí mismo. Como testimonio de que algunos vínculos no se rompen, solo cambian de forma. Con el paso del tiempo, Elena y Marcos siguieron caminos separados, pero paralelos. Cada uno encontró su misión, su paz, su verdad. No necesitaban reencuentros, porque lo esencial ya había sido resuelto. Sus nombres ya no aparecían juntos en ninguna historia, pero ambos sabían que habían escrito una en común. Una que no buscaba finales felices, sino evolución. Porque hay amores que se viven en presencia y otros que se eternizan en ausencia. Ellos fueron eso, una ausencia eterna, llena de significado. Y así, sin escenas dramáticas, sin declaraciones, sin retorno, se cerró otro capítulo, no con olvido sino con madurez. Porque el verdadero amor a veces no es quedarse, sino enseñar. Y Elena y Marcos se enseñaron lo más importante, a transformarse. Cada uno a su modo, cada uno en su tiempo. Y aunque ya no se buscaran en algún rincón del alma, seguirían deseándose lo mejor. En una mañana tranquila, Marcos fue invitado a participar en un programa educativo de televisión para jóvenes emprendedores. Aceptó con gusto, pues creía que compartir su historia era una forma de devolver lo que la vida le había regalado. Durante la entrevista se le pidió resumir su vida en una frase. Pensó un momento y respondió. Aprendí que lo esencial no es cuántas veces caes, sino cómo eliges levantarte y a quién decides no llevar contigo. Esa respuesta dio la vuelta en redes sociales y volvió a despertar la curiosidad pública por su pasado. Pero él no temía a su historia. Era parte de lo que lo formaba, no de lo que lo definía. Terminó la entrevista con una sonrisa serena, como quien sabe que ya no tiene nada que probar. El conductor le agradeció su autenticidad, y él simplemente respondió. Solo soy alguien que decidió no rendirse. Elena, desde su hogar, vio la entrevista en directo. Se quedó en silencio, escuchando cada palabra con el corazón latiendo fuerte. Cuando escuchó aquella frase sobre no llevar a ciertos acompañantes, supo que, en parte, se refería a ella. No lo tomó como una ofensa, sino como una señal de que él había sanado. Y en esa sanación había aprendido a soltar. Esa misma tarde escribió en su diario. Es liberador ver que él encontró su camino. Y aún más hermoso es darme cuenta de que no lo necesito para ser quien soy ahora. Era la confirmación de que la dependencia había quedado atrás. El amor que alguna vez sintió, ahora era respeto, gratitud, paz. Días después, Marcos recibió una invitación para recibir un premio a la trayectoria inspiradora. Era uno de los reconocimientos más importantes del país en el ámbito social. Aceptó con humildad. En la ceremonia, subió al escenario y dedicó el premio a todos aquellos que alguna vez fueron invisibles, ignorados, descartados. Todos merecemos una oportunidad para demostrar quiénes podemos ser realmente, dijo con voz firme. En el público, entre los aplausos, alguien lloraba en silencio. Era Elena. No fue por él, sino por ella misma, por lo lejos que había llegado desde su propia oscuridad, por haber aprendido a admirarlo desde la distancia, sin anhelo, solo con orgullo. Después del evento, Elena no se acercó a saludarlo. Caminó hacia la salida con paso firme, como quien ha hecho las paces consigo misma. Mientras tanto, Marcos conversaba con otros premiados, ajeno a su presencia. Esa no coincidencia fue perfecta. No necesitaban volver a hablar. Ya lo habían dicho todo a través de sus caminos. Esa noche, ambos durmieron con el alma liviana. Dos seres que alguna vez se amaron y que ahora, sin tocarse, se acompañaban en lo más profundo del corazón. Como un reflejo en el agua. Distante, pero claro. La vida continuó para ambos. Elena escribió un libro con historias de mujeres que habían logrado reescribir su destino. Incluyó la suya, sin nombres, pero con total sinceridad. Fue un éxito modesto, pero profundamente humano. Le llovieron cartas de agradecimiento, de mujeres que también habían dejado ir a alguien valioso por miedo. Ella respondía cada carta con ternura, entendiendo que su error, transformado en mensaje, ahora ayudaba a otros. No era redención, era servicio, y eso la hacía sentir útil, plena, real. En cada presentación del libro su voz se volvía más firme, más segura.
Ya no temía ser juzgada, porque había aprendido a perdonarse. Por su parte, Marcos impulsó una campaña para llevar formación técnica a zonas rurales. Recordaba bien lo que significaba no tener oportunidades. Diseñó programas accesibles, con prácticas reales y mentorías. Incluso visitaba las localidades, hablaba con los jóvenes, los alentaba con historias propias. No hablaba de su riqueza, hablaba de su comienzo, porque sabía que el verdadero poder no está en lo que se tiene, sino en lo que se inspira. En una de esas visitas, un adolescente se le acercó y le dijo: «Mi mamá siempre me habla de usted. Dice que fue su mayor lección». Marcos preguntó su nombre. El chico respondió: «Soy hijo de Elena». El impacto fue inmediato, no por sorpresa, sino por conexión. Marcos lo miró con respeto, sin decir nada más. Solo lo abrazó y le dijo: «Tu madre es una gran mujer». El joven sonrió sin entender del todo el peso de esas palabras, pero algo dentro de él se iluminó. Elena nunca había hablado mal de Marcos. Solo decía que gracias a él había aprendido a mirar la vida con otros ojos. Esa tarde, Marcos se quedó largo rato mirando el horizonte. No era nostalgia, era comprensión. Había cerrado un ciclo con dignidad, y ahora la vida le mostraba que todo había valido la pena, que incluso los capítulos más dolorosos pueden dar frutos hermosos. Elena supo del encuentro por su hijo. Cuando él le contó, ella solo sonrió y dijo: «Me alegra que hayas conocido a alguien tan valiente». No preguntó más. No necesitaba detalles. En su corazón, ese momento era una joya guardada en lo más profundo. Un cruce de caminos inesperado, pero lleno de sentido. Esa noche escribió en su diario: «La vida sabe cuándo unir los hilos. Yo solo tengo que confiar». Y con esa certeza, cerró el cuaderno, apagó la luz y durmió como no lo hacía desde hacía años, sin expectativas, sin tristeza, en paz absoluta. Porque el verdadero cierre no siempre llega con aplausos ni reencuentros. A veces llega con un silencio compartido, con un gesto sencillo, con una mirada desde lejos. Elena y Marcos fueron testigos de que el amor puede no durar, pero sí dejar raíces. Y esas raíces, si se cuidan, florecen en formas inesperadas, en un libro, en una charla, en un abrazo entre generaciones. Ellos no volvieron a estar juntos, pero estuvieron unidos por algo mayor: la transformación. Y eso, a fin de cuentas, es lo que hace que una historia, aún sin final feliz, se vuelva eterna. El paso del tiempo no borró las huellas, pero sí suavizó los bordes. Marcos, en uno de sus viajes a un pequeño pueblo costero, decidió pasar unos días sin agenda, sin reuniones, sin compromisos, solo él y el mar. Se alojó en una posada sencilla, caminaba por la playa al amanecer, conversaba con los pescadores. En ese silencio encontró algo que hacía tiempo no sentía: espacio para sí mismo. Cada noche escribía en su cuaderno pensamientos sueltos, reflexiones sin destino. «He corrido tanto que olvidé sentarme a respirar», anotó en una de esas páginas. No era tristeza. Era contemplación, un diálogo con lo vivido y lo sentido, sin juicios, solo presencia. Elena, por su parte, fue invitada a abrir una nueva sede de su fundación en una ciudad vecina. Su trabajo era reconocido, respetado, admirado. Pero lo más valioso para ella seguía siendo mirar a los ojos de una mujer rota y decirle: «Sí se puede». En una de sus charlas, alguien del público preguntó si alguna vez había amado profundamente. Ella no respondió de inmediato. Cerró los ojos, respiró hondo y dijo: «Sí, y aunque no terminamos juntos, fue el amor que me enseñó a ser quien soy». El auditorio guardó silencio. Nadie necesitaba saber más, porque en esa respuesta había todo: verdad, cicatriz, belleza. Meses después, ambos coincidieron sin saberlo en una misma ciudad. Marcos daba una conferencia en un colegio técnico. Elena visitaba un centro de atención de mujeres. La ciudad era pequeña, los caminos cruzaban sin anunciar. Una tarde, mientras compraba libros en una librería antigua, Elena vio una figura familiar en la sección de filosofía. Su corazón se aceleró, pero no por nervios, sino por sorpresa. Era Marcos, hojeando un libro con la misma calma de siempre. No se acercó, solo lo miró por unos segundos y sonrió. Luego, sin que él la notara, salió en silencio, con el alma tranquila. A veces, ver de lejos es suficiente para confirmar que todo está bien. Días después, Elena escribió: «A veces el universo nos regala estos pequeños instantes para recordarnos que vamos por buen camino». En su interior no había nostalgia, solo gratitud. Por su parte, Marcos nunca supo que ella estuvo allí. Pero esa misma noche, al leer el libro que compró, escribió una frase en la primera hoja: «Toda historia tiene un eco, y hay ecos que se oyen más fuerte en el alma que en los oídos». Cerró el libro con delicadeza. Lo colocó en su estantería y siguió su noche con una copa de vino y una música suave de fondo. Porque algunos recuerdos no duelen, solo acarician desde lejos.
Con el paso de los años, los caminos se fueron alejando más, pero el respeto, la enseñanza y el vínculo invisible permanecían. Ambos sabían que no era necesario volver a encontrarse para seguir conectados. Cada uno tenía una vida plena, útil, con sentido, y eso bastaba. Marcos fundó una residencia educativa para jóvenes sin recursos. La llamó Horizonte, porque creía que todos merecen uno. Elena creó una red de voluntarias que se expandió a 5 países. Su lema era simple: sana, comparte, transforma. En cada proyecto había una parte de ellos, aunque el otro no lo supiera. En una entrevista para un documental sobre transformación personal, le preguntaron a Marcos cuál era su mayor logro. Él respondió sin titubear: haberme convertido en el hombre que un día necesité ser. En otra ciudad, al mismo tiempo, en una charla universitaria, Elena dijo: el amor que no se queda puede ser el que más enseña. Nadie sabía que esas frases eran reflejos de una misma historia contada desde 2 voces distintas, pero el universo lo sabía, y quizá por eso, cada tanto, hacía que el viento llevara un pensamiento del uno hacia el otro, como un susurro suave que cruzaba kilómetros. Años más tarde, cuando ambos peinaban canas y caminaban con más pausa, volvieron a encontrarse. Esta vez sí fue frente a frente. En una ceremonia de homenaje a líderes sociales, los nombres habían sido elegidos por votación popular. Al subir al escenario, sus miradas se cruzaron y por primera vez en décadas se abrazaron. No dijeron mucho, solo se miraron con ojos brillantes, con ese lenguaje que solo entiende quien ha compartido silencios. No hubo preguntas ni disculpas, solo presencia, solo verdad. Un instante eterno comprimido en un solo abrazo. Cuando terminaron, el auditorio aplaudió sin saber la historia que ese momento guardaba. Pero ellos sí sabían. Sabían que esa historia no había terminado con un final romántico, pero sí con amor. Un amor maduro, libre, respetuoso, que no necesitaba posesión, ni etiquetas, ni promesas. Solo reconocimiento. Porque hay historias que no terminan cuando se alejan, sino cuando se entienden. Y la de ellos finalmente había sido entendida. Esa noche, en habitaciones separadas, ambos escribieron en sus respectivos diarios: Elena, hoy cerré un capítulo con ternura. Marcos, hoy confirmé que el amor verdadero no siempre es el que se queda, sino el que deja huella. Y así como 2 hojas llevadas por el mismo viento, se alejaron sabiendo que lo vivido no fue en vano. Que aquella historia, nacida de un rechazo y florecida en silencio, se volvió legado. Porque el tiempo no borra, transforma. Y los corazones que aprendieron a soltar sin rencor, son los que verdaderamente aprendieron a amar. Pasaron varios años desde aquel homenaje. La vida siguió su curso, serena, sin sobresaltos. Marcos decidió retirarse paulatinamente de las actividades diarias de su fundación, delegando responsabilidades a jóvenes líderes que había formado con paciencia. Dedicaba sus días a la lectura, a paseos tranquilos, a escribir memorias que no pensaba publicar. Solo quería dejar un testimonio íntimo para quien algún día lo leyera con el corazón. Elena, por su parte, continuaba con sus conferencias, aunque con menos frecuencia. Prefería espacios pequeños, íntimos, donde pudiera mirar a los ojos a cada mujer que llegaba buscando consuelo. Ambos vivían lejos del ruido, pero cerca del alma, porque habían aprendido que la verdadera plenitud está en la calma, no en la multitud. Una tarde, Marcos recibió la visita de un joven periodista interesado en su historia. Quería hacer un documental sobre vidas que inspiran. Al principio, él dudó. No por modestia, sino por cansancio. Pero al ver el brillo en los ojos del muchacho, aceptó. Durante semanas conversaron sobre todo: infancia, caídas, logros, pérdidas, y en una de esas charlas surgió el nombre de Elena. Marcos no se incomodó. Habló de ella con respeto, con cariño, con la serenidad de quien ya no necesita cerrar ninguna herida. Fue parte fundamental de mi camino, dijo. No por lo que vivimos, sino por lo que aprendí gracias a ello. El periodista, sorprendido por tanta lucidez, anotó cada palabra con devoción. El documental fue emitido en un canal cultural, con buena acogida. Gente de todas las edades escribió mensajes de admiración. Entre esos espectadores estaba Elena. Lo vio sola, en la sala de su casa, con una taza de té entre las manos. Lloró, pero no de tristeza. Lloró porque cada palabra la validaba, cada gesto la redimía. Era como si, a través de aquella pantalla, Marcos la abrazara una vez más. Esa noche tomó su diario y escribió: Gracias por seguir enseñándome sin siquiera estar. Luego apagó la luz y durmió profundamente, como quien finalmente se siente completa. Marcos, mientras tanto, recibió una carta firmada solo con una inicial. Decía: Gracias por nunca perder tu luz. Fuiste mi espejo, mi impulso, mi paz. No necesitaba más para saber de quién venía. No respondió,
pero guardó la carta en el mismo cuaderno donde años atrás había escrito su primera declaración de sueños. Ese gesto, tan simple, cerraba otro capítulo. No porque hiciera falta, sino porque era justo. En el alma de ambos, el pasado ya no dolía. Solo brillaba, como una estrella vieja que, aunque lejana, sigue alumbrando. Años después, Elena enfermó. Nada grave al principio, pero suficiente para hacerla detenerse. Fue durante esos días que comprendió cuánto había dado y cuánto había recibido. Su vida, tejida de errores y aciertos, era una obra completa. Al recuperarse, decidió escribir su autobiografía. No para la fama, sino para dejar un legado. En las páginas finales dedicó un capítulo entero a Marcos. No mencionó su nombre. Lo llamó el hombre que me enseñó a mirar hacia adentro. Aquellas líneas conmovieron a miles. No por el drama, sino por la autenticidad. Porque contaban una verdad sin adornos, con la crudeza y la belleza de lo vivido. La primera edición del libro llegó a manos de Marcos por pura casualidad. Un amigo lo encontró en una librería y se lo regaló. Al leerlo, supo desde las primeras líneas que se trataba de ella. Cada palabra era un eco de su historia compartida. No lloró, solo sonrió. Cerró el libro, lo colocó junto al suyo propio y escribió en la contratapa: «Gracias por escribir lo que yo nunca supe decir». Era un gesto de complicidad, de reconocimiento mutuo, como si ambos, sin hablarse, siguieran escribiendo un diálogo de almas en paralelo, una conversación sin voces pero llena de significado. Los años avanzaron y el tiempo, sabio y paciente, fue envolviéndolos con suavidad. Marcos cumplió 70 rodeado de jóvenes a quienes había guiado. Elena celebró su nuevo libro con mujeres que le debían inspiración. Nunca volvieron a verse, pero nunca dejaron de sentirse, porque hay amores que no mueren, solo se transforman, y cuando son verdaderos no necesitan presencia para existir. Viven en gestos, en frases, en silencios. Viven en libros, en recuerdos, en decisiones diarias. Viven en la paz que llega cuando uno se sabe en paz con el otro. Y así como un río que sigue su curso sin detenerse, sus vidas continuaron. Sin drama, sin giros, solo con verdad. Porque entendieron que no todas las historias necesitan un cierre tradicional. Algunas, como la suya, encuentran su plenitud en el fluir, en la aceptación. En el respeto profundo que nace del amor madurado por la distancia. En cada nuevo amanecer, sabían que el otro existía, que estaba bien, que había cumplido su destino. Y eso era suficiente, más que suficiente. Porque el amor, cuando es real, no exige, solo acompaña. Al final, Elena y Marcos se convirtieron en referentes sin querer serlo. No por lo que lograron, sino por cómo lo hicieron. Con humanidad, con errores, con aprendizajes. Su historia, contada en libros, documentales y recuerdos, seguía inspirando. No por ser perfecta, sino por ser verdadera. Porque en un mundo donde todo cambia tan rápido, su historia enseñaba lo que permanece. La dignidad, la empatía, el amor que se transforma. Y eso, más que cualquier final, era el verdadero legado que dejaban al mundo. Y así, con cada paso dado en dirección opuesta, se acercaban más a la esencia de lo que fueron. Dos almas que se encontraron, se separaron, se transformaron. Y que, sin saberlo, dejaron una estela que muchos seguirían por generaciones. No por el romance, sino por la humanidad. Porque, al final, eso es lo que realmente importa. Marcos comenzó a escribir una carta final, no dirigida a nadie en particular, sino a la vida misma. Quería agradecer, no pedir. En ella hablaba de los pasos dados, de los errores cometidos, de las veces que dudó, y de las muchas más en que decidió seguir. Agradecía a quienes lo acompañaron y a quienes lo abandonaron, porque ambos fueron esenciales. Elena, por su parte, también se sentó frente a una hoja en blanco. Quería dejar constancia de lo aprendido. Sus palabras no eran grandilocuentes, eran simples, honestas, como ella se había vuelto. Escribió sobre perdón, sobre humildad, sobre reconstrucción. Ninguno de los dos sabía que estaban escribiendo al mismo tiempo, en rincones diferentes del mundo, pero en el mismo idioma del alma. El día que Elena falleció, su fundación organizó una vigilia en su honor. Mujeres de todos los rincones llegaron con cartas, flores, lágrimas y gratitud. Marcos no asistió, pero envió un sobre sellado con un mensaje que se leyó en voz alta. Gracias por transformar tu dolor en camino para otras. Gracias por enseñarme que el amor también puede crecer en silencio. La emoción fue incontenible. Nadie necesitó saber más. Bastaba esa frase para entender que lo vivido entre ellos era eterno, aunque invisible. Elena había partido dejando paz. Su luz seguiría viva en cada historia compartida, en cada abrazo que una mujer brindara gracias a ella.
Marcos, con el paso del tiempo, se volvió más callado, más contemplativo. Sus paseos eran lentos, sus conversaciones breves pero profundas. Cada tanto abría los libros que ella había escrito, o los que él había anotado con frases sueltas. No buscaba consuelo, solo conexión. Un día, al leer una de sus últimas entradas de diario, escribió en el margen: «Lo entendiste todo y yo te vi hacerlo, gracias». Luego cerró el cuaderno, miró por la ventana y sonrió. El tiempo ya no era enemigo, era un puente. Porque cuando uno vive con sentido, el final no asusta. Es solo otra forma de seguir. En un aniversario de la fundación de Elena, una joven voluntaria tomó la palabra y dijo: «Ella cambió mi vida, no con discursos, sino con presencia, no con soluciones, sino con humanidad». Marcos la escuchaba desde el fondo de la sala, de pie, en silencio. Al terminar, aplaudió con fuerza. Luego se retiró sin hablar. Sabía que las verdaderas despedidas no necesitan palabras. Ese sería su último homenaje. Ya no había más que agregar. Todo había sido dicho con actos, con ejemplos, con coherencia. La historia estaba completa. Y en su corazón no quedaban más pendientes, solo gratitud. Días después, Marcos falleció en su hogar, tranquilamente mientras dormía. Sus últimas palabras, escritas en un papel sobre su escritorio, decían: «Viví, amé, aprendí, gracias». El mensaje fue enmarcado y colocado en la entrada de su fundación, junto a una foto de él sonriendo. Las personas que pasaban por allí no siempre conocían su historia, pero sentían algo especial, una energía serena, firme, real, porque la verdad, cuando es vivida con integridad, deja marcas invisibles, pero imborrables. Así fue recordado, como un hombre que eligió construir, no destruir, que eligió sanar, no vengarse, que eligió amar, incluso desde la distancia. La historia de Marcos y Elena fue recopilada años más tarde en una obra conjunta, escrita por quienes los conocieron. El libro se tituló Dos vidas, un legado. Se convirtió en lectura obligada en escuelas, universidades y centros de desarrollo personal. No era una historia de amor común, era una historia de humanidad, de evolución, de reencuentros silenciosos. Al final del libro, una nota decía: «Si alguna vez dudas de tu valor, recuerda que incluso las decisiones equivocadas pueden llevarte al lugar correcto si sabes aprender de ellas». Esa frase, sin firma, cerraba el relato de dos almas que supieron honrarse hasta el último día. Hoy, sus nombres aparecen en placas conmemorativas, en premios, en bibliotecas, pero más allá de los homenajes, viven en las acciones cotidianas de quienes siguen su ejemplo. En cada gesto amable, en cada escucha atenta, en cada decisión tomada con el corazón. Porque Marcos y Elena demostraron que las heridas no nos definen, sino la forma en que decidimos sanarlas, y que el amor, cuando es real, no necesita testigos, solo necesita verdad. Y ellos la vivieron a su manera, sin ruidos, sin promesas, pero con autenticidad. Por eso, su historia no termina, solo se transforma en nuevas voces, en nuevos caminos. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Fue escrita con el alma, con respeto y con esperanza de que inspire a muchos más. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios qué nota le das a esta historia, del 0 al 10. Tu opinión nos ayuda a seguir compartiendo relatos que toquen el corazón. Y si te conmovió, no olvides compartirla con alguien que creas que necesita recordarse que siempre se puede empezar de nuevo. Nos vemos en la próxima historia.